Haz esto una vez y tu pareja te buscará desesperada por atención. Sí, ¿lo escuchaste bien? Existe un único gesto, una acción precisa, tan poderosa y tan sencilla al mismo tiempo, que tiene el poder de despertar en tu pareja una necesidad incontrolable de buscarte, de llamarte, de aparecer en tu vida una y otra vez con una urgencia que ni él ni ella entenderán de dónde viene, pero que sentirán como un impulso irresistible, casi como una obsesión. Y lo más sorprendente es que no se trata de cambiar quién eres, no se trata de manipular ni de forzarlo todo con mil estrategias agotadoras. Se trata de comprender cómo funciona la mente, cómo responde el subconsciente ante ciertas experiencias y cómo, con un solo movimiento consciente, puedes instalarte tan profundamente en su memoria que lo obligues a buscarte sin parar. Quiero que te imagines por un momento la escena. Tú no haces absolutamente nada para perseguir, no estás detrás de llamadas, no estás enviando mensajes interminables, no estás reclamando ni mendigando atención. Simplemente sostienes una acción precisa, un secreto que aplicas una sola vez. Y a partir de ahí es tu pareja quien no puede dejarte en paz, quien busca cualquier excusa para acercarse, quien no soporta el silencio porque ese silencio se convierte en un eco que lo lleva de regreso a ti. Y aquí está lo mejor. Este principio está respaldado por la ciencia, explicado por la psicología y la neurociencia que estudian cómo la mente humana se engancha con lo inconcluso, cómo lo que no se resuelve se repite sin descanso, y cómo lo que deja una huella emocional profunda no puede ser borrado. Pero no voy a revelarte ese gesto ahora, porque si lo hiciera no comprenderías toda su magnitud, no sabrías aplicarlo de la manera correcta y, lo más importante, no tendrías la base que necesitas para hacerlo funcionar en ti y en tu pareja. A lo largo de este video, vamos a recorrer paso a paso el proceso que lleva a que la mente de tu pareja se convierta en tu aliada, a que sea él o ella quien sienta la urgencia de buscarte. Y te prometo que si te quedas hasta el final, descubrirás la parte más poderosa, la revelación definitiva que convertirá este conocimiento en una herramienta imposible de detener. Solo ahí tendrás en tus manos el secreto completo que hará que tu pareja te llame una y otra vez, incapaz de resistirse a la atracción magnética que habrás activado dentro de su subconsciente. Y antes de llegar a esa revelación, necesitas comprender algo fundamental. ¿Por qué la mente se obsesiona? ¿Qué hace que alguien busque atención con desesperación? ¿Y qué mecanismos internos se encienden cuando un simple gesto se convierte en el detonante de un deseo imposible de controlar? Esa es la base para que entiendas que este proceso no es casualidad ni magia, sino ciencia pura aplicada a las relaciones. Para entender por qué una sola acción puede despertar en tu pareja la necesidad desesperada de buscarte una y otra vez, hay que adentrarse en la psicología de la mente humana. Porque lo cierto es que el deseo no surge de lo evidente, ni de lo que se tiene en exceso, sino de aquello que activa una tensión interna, un vacío que la mente necesita llenar, una pregunta que no encuentra respuesta inmediata. Y es ahí donde comienza la búsqueda incesante. El cerebro está diseñado para resolver lo inconcluso, y cada vez que algo queda abierto, incompleto, fuera de su control, genera una especie de bucle interno que no se apaga hasta que logra obtener claridad, y mientras no lo consigue, repite la idea, la revive, la imagina y la busca de todas las maneras posibles, hasta que el deseo se convierte en obsesión. Por eso, lo que genera esa persecución no es que le des todo de inmediato, sino lo contrario, es que dejes espacio, que siembres intriga, que provoques un impacto tan intenso que su mente no pueda soltarlo y se vea obligada a volver a ti para buscar resolución. La psicología de la obsesión nos enseña que el amor y la atracción no se sostienen en lo predecible, sino en lo inesperado, en la mezcla de placer y carencia, de certeza y misterio. Porque esa mezcla activa la dopamina, el neurotransmisor del deseo y la búsqueda. Cuando tu pareja experimenta contigo algo que lo descoloca, que no puede clasificar del todo, su cerebro libera dopamina no solo en el momento, sino cada vez que recuerda lo que vivió.
Y esa química lo impulsa a repetir la experiencia, a buscarte, a llamarte, a intentar tener más de ti. Lo curioso es que, si se lo entregas todo, si no hay misterio ni tensión, la dopamina desaparece, porque ya no hay nada por perseguir, y el deseo muere. Por eso tantas personas que aman profundamente terminan sintiéndose ignoradas, porque creen que dando más conseguirán más, cuando en realidad lo que hacen es matar la intriga que sostiene la búsqueda. Dr. Joe Dispenza lo explica de una forma muy clara. La mente crea adicción a los pensamientos y a las emociones que se repiten con intensidad. Y esa adicción no se controla de manera consciente, porque opera en el subconsciente. Si tu pareja te asocia con momentos de intriga, misterio, placer y calma inesperada, esos recuerdos se vuelven adictivos, se instalan como un programa que su mente repite sola, y cada repetición fortalece más la fijación hasta que ya no puede detenerla. Es entonces cuando ocurre el fenómeno de la búsqueda desesperada. Ya no lo hace porque lo elija, lo hace porque su mente y su cuerpo se lo exigen. Y aquí es donde comienza a tener sentido lo que te prometí desde el inicio. Porque si logras comprender que la búsqueda obsesiva no es un capricho ni una coincidencia, sino un mecanismo psicológico y biológico inevitable, te darás cuenta de que tienes en tus manos el poder de activarlo de manera consciente. No se trata de manipular, se trata de comprender cómo funciona el cerebro y cómo ciertas acciones tienen la capacidad de despertar bucles que no se cierran fácilmente. Y si ya entiendes esto, entonces necesitas conocer el error más común que casi todos cometen. Porque ese error es justamente lo que bloquea este proceso y lo que hace que, en lugar de ser buscados, terminen siendo ignorados. Si ya has comprendido que la mente humana no se engancha con lo predecible ni con lo fácil, sino con lo que deja un vacío, con lo que activa un bucle inconcluso, entonces entenderás por qué tantas personas que aman sinceramente, que lo entregan todo, que hacen lo imposible por estar presentes y disponibles, terminan viviendo la experiencia dolorosa de ser ignoradas. Porque el error más común que casi todos cometen en sus relaciones es creer que mientras más das, más recibirás. Que si ofreces todo tu tiempo, toda tu atención, todo tu cariño sin reservas, la otra persona lo valorará más, cuando en realidad ocurre lo contrario. La mente deja de percibirlo como algo especial y lo convierte en rutina, en costumbre, en una presencia tan constante que pierde la capacidad de despertar dopamina y misterio. Y lo que no despierta dopamina deja de generar deseo, porque el cerebro ya lo tiene resuelto. Ya no necesita buscarlo. Ya no lo percibe como algo valioso, sino como algo asegurado que no requiere esfuerzo. Este error es letal para la atracción porque confunde el amor con la necesidad de estar siempre presente y la búsqueda obsesiva con la persecución constante. Muchas personas caen en el patrón de llamar a todas horas, enviar mensajes cada minuto, insistir cuando la pareja no responde, exigir pruebas de cariño, y al hacerlo, lo que consiguen no es que el otro se acerque, sino que se aleje, porque el cerebro de esa persona ya no tiene un espacio de vacío, ya no siente la ausencia que provoca el deseo, y lo que siente en cambio es saturación, presión, obligación. ¿Cómo va a extrañarte tu pareja si no le das la oportunidad de hacerlo? ¿Cómo va a llamarte con desesperación si no existe un espacio en el que la intriga lo empuje a necesitarte? Lo más irónico es que este error nace del miedo, del temor a perder, de la creencia de que si no das todo el tiempo, lo perderás, cuando la realidad es justamente la contraria. Lo pierdes porque das de más, porque no dejas espacio para que te busque, porque no entiendes que lo que activa la obsesión no es lo que se repite sin cesar, sino lo que se ofrece en dosis únicas y memorables. Dr. Joe Dispenza insiste en que la mente recuerda lo que genera una emoción intensa, no lo que se convierte en ruido constante, y eso significa que puedes estar horas, días, semanas presente, pero si no hay intensidad emocional en lo que das, no habrá recuerdo, y sin recuerdo no hay obsesión. Imagina un perfume. Si lo hueles todos los días en todas partes, sin pausa,
Llega un momento en que tu cerebro se acostumbra y dejas de percibirlo, aunque esté allí. Pero si ese mismo aroma aparece en un momento inesperado, cargado de significado, se graba en tu memoria y cada vez que lo hueles después, incluso años más tarde, revives la emoción del instante en que lo experimentaste. Eso mismo ocurre en las relaciones. Si te conviertes en un ruido constante, tu pareja se acostumbra y te deja de percibir. Pero si aprendes a crear impacto, a aparecer en el momento justo, a sembrar emociones intensas, entonces cada recuerdo de ti se convierte en un detonador que lo obliga a buscarte. Y es aquí donde la mayoría fracasa, porque no entienden que dar demasiado apaga el deseo, que la persecución destruye la intriga, que el amor no se demuestra en cantidad, sino en la calidad de las huellas que dejas. Por eso necesitas comprender a fondo cuál es el mecanismo que hace que la mente repita una y otra vez un pensamiento. ¿Cuál es la clave que convierte un recuerdo en un ciclo imposible de detener? Porque solo entonces entenderás cómo activar la búsqueda obsesiva en tu pareja de forma consciente y efectiva. Ahora que sabes que el error más común es dar demasiado, saturar de atención y convertirte en una presencia predecible que no deja espacio para el misterio ni para el deseo, es momento de comprender en detalle el mecanismo que hace que una persona quede atrapada en pensamientos recurrentes y en la necesidad obsesiva de buscarte. Y ese mecanismo se llama bucle abierto. La mente humana funciona como una máquina de resolución. Cada vez que se enfrenta a algo incompleto, a una situación que no tiene un final claro o a una experiencia cargada de emoción que no encuentra resolución inmediata, crea un ciclo interno que se repite una y otra vez, como un disco rayado que no sabe cómo detenerse. Este fenómeno está respaldado por la psicología cognitiva y la neurociencia, que demuestran que lo inconcluso tiene un peso mucho mayor en la memoria que lo resuelto. Porque la mente no tolera los vacíos, no soporta lo que no entiende del todo, y por eso lo revive, lo analiza, lo recuerda, lo proyecta y lo busca sin cesar hasta encontrar un cierre, aunque ese cierre nunca llegue realmente. El principio es simple pero poderoso. Si con una sola acción, con un solo gesto cargado de emoción, dejas en tu pareja un vacío, una pregunta sin respuesta, una sensación intensa que no logra descifrar por completo, entonces su mente entrará automáticamente en ese bucle y no podrá detenerlo, porque cada vez que intente resolverlo volverá a ti, y cada vez que vuelva a ti lo reforzará más, convirtiéndote en un pensamiento recurrente, en una fijación que lo persigue incluso cuando no lo desea. Lo fascinante de este mecanismo es que no opera de manera consciente. No es que tu pareja decida pensarte, es que su subconsciente lo obliga, porque el cerebro interpreta lo inconcluso como peligro o como necesidad de atención y no descansa hasta intentar resolverlo. Esa es la razón por la que muchas veces recordamos más intensamente una conversación que quedó a medias que una que terminó en calma, o un momento que nos dejó confundidos más que uno que nos dio certezas absolutas, porque lo inconcluso abre el bucle y el bucle nos persigue. Dr. Joe Dispenza explica que el cerebro no diferencia entre lo real y lo imaginado, cuando una experiencia está cargada de emoción. Porque cada vez que la mente revive un recuerdo, activa las mismas redes neuronales y libera los mismos químicos en el cuerpo que en el momento original. Esto significa que si tu pareja vivió contigo un instante cargado de intensidad y misterio, aunque haya sido solo una vez, cada vez que lo recuerdes su cuerpo lo revivirá como si estuviera ocurriendo otra vez. Y esa repetición no solo lo ata a ti, sino que refuerza la adicción. Porque cuanto más lo recuerda, más lo necesita, y cuanto más lo necesita, más lo busca. Este es el ciclo perfecto para despertar la persecución. No eres tú quien persigue, es su propio subconsciente el que lo obliga a hacerlo, y lo hace con una fuerza que él o ella no puede controlar. Imagina por un momento lo que ocurre cuando aplicas esto en tu relación. Creas un instante inesperado, lo cargas de emoción, lo dejas abierto, sin explicaciones completas, sin entregarlo todo,
y después te retiras con calma. Lo que queda en la mente de tu pareja no es un recuerdo cerrado que pueda archivar. Es un vacío inquietante que lo obliga a pensar en ti, a llamarte, a buscarte. Ese bucle se activa en los momentos más insólitos, en medio de una reunión, al despertarse en la madrugada, caminando por la calle, porque cualquier estímulo que lo conecte con ese recuerdo lo reactiva, y cada reactivación lo empuja a ti. Y lo más sorprendente es que ni siquiera entiende por qué lo hace, solo sabe que siente la necesidad urgente de saber más, de tener más, de estar cerca de ti. Este mecanismo es tan poderoso que muchas de las grandes campañas de marketing y de entretenimiento lo usan de manera deliberada. Dejan finales abiertos en series para que el público no pueda dejar de ver el siguiente episodio. Utilizan intriga en la publicidad, para que el consumidor no pueda sacarse el producto de la cabeza. Y si esto funciona a nivel masivo, imagina lo que puede hacer en la intimidad de una relación, donde las emociones son mucho más intensas y donde la conexión es personal. Ahí es donde este secreto revela su verdadero poder. Un solo gesto, un solo instante inconcluso, puede atar a alguien a ti de una forma tan profunda que no pueda soltar, porque su mente, su cuerpo y sus emociones estarán trabajando para ti sin descanso. Pero no basta con conocer este principio de los bucles abiertos. Necesitas ver cómo funciona en la vida real, en la experiencia de alguien que lo aplicó sin darse cuenta al inicio y que, gracias a ello, pasó de ser ignorada a ser buscada sin parar, porque nada convence tanto como ver cómo la teoría se convierte en práctica y cómo una acción aparentemente pequeña puede cambiarlo todo en cuestión de días. Imagina por un momento la historia de una mujer que llevaba meses sintiendo que su pareja se estaba alejando, que la atención que antes recibía con tanta naturalidad había desaparecido, que los mensajes eran cada vez más escasos, las llamadas más frías y los encuentros más distantes, hasta el punto de que comenzó a creer que lo había perdido para siempre. Ella intentó todo lo que la mayoría haría en su lugar: enviar más mensajes, mostrarse más disponible, dar más cariño, insistir en ser escuchada, pero mientras más hacía, más indiferente se volvía él, como si cada esfuerzo la alejara aún más de lo que buscaba. Llegó un momento en el que se sintió agotada, invisible, como si nada de lo que hiciera pudiera cambiar la situación, y estuvo a punto de rendirse. Pero entonces, casi sin darse cuenta, cometió lo que para ella parecía un error, pero que en realidad se convirtió en la clave que lo cambió todo. En lugar de insistir una vez más, decidió guardar silencio, retirarse un poco y dejar una conversación a medias, justo en el punto más intenso, cargada de emoción pero sin dar explicaciones completas. Lo que ocurrió después la sorprendió incluso a ella. Al principio creyó que él no reaccionaría, que ese silencio sería el final definitivo, pero lo que pasó fue exactamente lo contrario. Unas horas después, recibió el primer mensaje de él, algo breve, casi como una excusa, preguntando cualquier cosa irrelevante solo para abrir un canal. Después vinieron más mensajes, más insistentes, más urgentes, y finalmente una llamada en la que él confesó que no podía dejar de pensar en lo que había quedado inconcluso, que se sentía inquieto, atrapado en esa conversación que no había terminado, y que necesitaba escucharla, verla, saber qué estaba ocurriendo. Lo que había sucedido era simple. Ella había activado un bucle abierto en su mente. Lo había dejado con una emoción intensa sin resolución, y ese vacío se convirtió en una obsesión que lo empujó a buscarla una y otra vez. A partir de ese instante, la dinámica entre ellos cambió por completo. Ya no era ella la que enviaba mensajes sin respuesta. Era él quien buscaba excusas para llamarla, quien se mostraba vulnerable al admitir que la pensaba constantemente, quien no soportaba el silencio porque ese silencio se había transformado en un detonador que lo obligaba a volver a ella. Y lo más sorprendente es que no necesitó repetirlo 1000 veces ni construir un plan complicado. Bastó con un solo gesto cargado de misterio y emoción para que su subconsciente hiciera el resto.
Ese momento se convirtió en una experiencia ancla, una huella emocional imposible de borrar. Y cada vez que él lo recordaba, revivía la intriga, la emoción y la necesidad de buscarla. Lo fascinante de este caso es que demuestra que no hace falta perseguir para ser perseguido, que no es necesario desgastarse entregando cada pedazo de atención para que alguien valore tu presencia, sino que basta con comprender cómo funciona la mente y usarlo a tu favor. Esa mujer, que pasó de sentirse ignorada a sentirse deseada, no cambió de apariencia, no se transformó en otra persona. Lo único que cambió fue su forma de proyectar su energía, de sostener la calma y de crear un vacío cargado de intensidad en el momento justo. Y ese cambio, pequeño en apariencia, fue suficiente para despertar en su pareja una búsqueda desesperada que no pudo controlar. Cuando ella contó su experiencia a otras personas, muchos no podían creerlo. Pensaban que se trataba de suerte o de casualidad. Pero lo que realmente había ocurrido era la activación consciente, aunque al inicio no lo supiera, de un mecanismo que la psicología y la neurociencia llevan décadas estudiando. La mente no soporta lo inconcluso, y lo inconcluso, cuando está cargado de emoción, se convierte en una adicción, y así, lo que parecía imposible, se convirtió en realidad. Pasó de ser ignorada a ser la mujer que él llamaba una y otra vez, desesperado por atención. Y esta historia no solo inspira, sino que nos lleva a la siguiente clave, porque ya entendiste que un gesto puede cambiarlo todo, que un bucle abierto puede ser suficiente para sembrar obsesión. Pero lo que realmente sostiene y multiplica este efecto es la energía desde la que actúas, porque si haces el gesto correcto con la vibración incorrecta, el resultado no será el mismo. Por eso, antes de seguir, necesitas comprender el poder de la energía interna, cómo tu calma, tu seguridad y tu misterio son los que determinan si tu pareja se obsesiona o simplemente se aleja. Ahora que ya viste cómo un solo gesto cargado de emoción e inconcluso puede transformar por completo la dinámica de una relación y pasar de ser ignorado a ser buscado sin descanso, es momento de profundizar en un aspecto todavía más poderoso y decisivo: la energía interna desde la que actúas. Porque lo que sostiene el magnetismo no es solamente lo que haces, sino la vibración que proyectas mientras lo haces, ya que la mente humana percibe más allá de las palabras y de las acciones externas, y lo que verdaderamente impacta y se graba en el subconsciente del otro es la coherencia de tu energía, esa calma, esa seguridad y ese misterio que transmites, incluso en silencio. Si haces el gesto correcto pero lo haces desde la ansiedad, desde el miedo a perder o desde la necesidad de controlar, tu pareja lo percibirá como manipulación, lo interpretará como una estrategia vacía y no generará el mismo efecto. Pero si lo haces desde la calma, confiando plenamente en tu valor, entonces ese gesto se convierte en un detonante irresistible que lo obliga a buscarte una y otra vez. Dr. Joe Dispenza insiste en que las emociones no son solo reacciones internas, son frecuencias que proyectamos hacia afuera, vibraciones que impactan en los demás sin que haga falta decir una sola palabra. Tu pareja puede no entenderlo conscientemente, pero su subconsciente lo capta de inmediato. Siente si estás actuando desde la seguridad o desde la carencia, desde la confianza o desde el miedo. Y esa percepción es la que define la huella emocional que dejas. Si tu energía está llena de calma y misterio, se convierte en un imán, porque despierta en el otro la sensación de estar frente a algo valioso, que no se puede poseer del todo, pero que necesita. Mientras que si tu energía está llena de ansiedad, genera rechazo porque transmite presión, necesidad y vacío. Esto significa que el verdadero secreto no está en multiplicar acciones, sino en cuidar tu vibración interna, en sostener la coherencia que convierte tu presencia en un regalo y tu ausencia en una herida imposible de ignorar. Piensa en la diferencia entre alguien que guarda silencio desde el miedo a perder y alguien que guarda silencio desde la confianza absoluta en sí mismo. El primero provoca distancia porque su energía grita desesperación. El segundo genera obsesión porque su calma desarma, intriga y atrapa.
Lo mismo ocurre cuando compartes un momento de intensidad. Si lo haces desde el deseo de manipular, el otro lo siente como un juego y no lo respeta. Pero si lo haces desde la autenticidad y la seguridad, entonces ese momento se graba como un recuerdo imborrable, como una huella que lo persigue incluso en sueños. Por eso, la energía interna es el verdadero detonante invisible, porque aunque las acciones puedan ser imitadas, lo que no se puede fingir es la vibración desde la que actúas, y eso es exactamente lo que despierta la necesidad de buscarte. Un ejemplo claro, lo vivió un hombre que siempre había sido perseguido por su pareja, hasta que un día ella decidió cambiar su energía. Dejó de reclamar, dejó de insistir, dejó de proyectar necesidad y comenzó a sostener una calma tan profunda que lo desconcertaba. Porque cada vez que esperaba una reacción explosiva se encontraba con serenidad. Cada vez que esperaba reproches, se encontraba con silencio confiado. Lo que ocurrió fue que ese contraste lo desarmó por completo. Lo intrigó de una manera que no podía explicar. Y poco a poco pasó de sentirse en control a sentirse dominado por la intriga de esa calma. En cuestión de semanas, fue él quien empezó a buscarla, a llamarla, a enviar mensajes, porque no soportaba no entender qué había cambiado en ella. Y ese vacío se transformó en una obsesión que lo atrapó sin remedio. Esto demuestra que no basta con saber qué hacer. Necesitas aprender desde dónde hacerlo, porque el gesto más poderoso se convierte en débil si lo sostienes desde la ansiedad, y la acción más pequeña puede convertirse en inolvidable si la sostienes desde la calma y la seguridad. Esa es la diferencia entre ser ignorado y ser buscado, entre ser una opción y ser una adicción. Y si ya entiendes esto, el siguiente paso es todavía más fascinante, porque no se trata solo de proyectar calma y misterio, sino de aprender a asociar tu presencia con emociones irresistibles, de modo que cada vez que tu pareja piense en ti, no solo sienta intriga, sino que reviva una química tan placentera que lo obligue a buscarte una y otra vez. Si ya comprendiste que la energía interna es el verdadero detonante invisible que determina si alguien se siente atraído o repelido por ti, ahora debes dar un paso más profundo y entender que lo que realmente ata a una persona no es tu apariencia, ni tus palabras, ni siquiera tus acciones en sí mismas, sino la huella emocional que dejas en su mente y en su cuerpo. Porque los seres humanos no recordamos hechos objetivos, recordamos cómo nos hicieron sentir, y esas emociones se convierten en anclas que la memoria repite sin cesar. Cuando tu pareja te asocia con placer, calma, misterio, alegría o incluso intriga, su subconsciente registra esa experiencia como un estímulo irresistible, como algo que necesita volver a vivir, y por eso, cuando no estás, revive esas emociones como un eco que lo persigue, y ese eco lo empuja a buscarte con desesperación. En cambio, si tu presencia se asocia con tensión, reclamos, presión o necesidad, el cerebro lo interpreta como un estímulo negativo y genera rechazo. Por lo tanto, la clave está en sembrar asociaciones positivas e irresistibles, que te conviertan en la fuente de las emociones que más desea repetir. La neurociencia ha demostrado que cuando experimentamos una emoción intensa, el cerebro libera una descarga de neurotransmisores, dopamina, oxitocina, serotonina, que no solo se sienten en el momento, sino que se almacenan como un recuerdo químico en el cuerpo. Esto significa que, aunque tu pareja no esté contigo, su cuerpo recordará esa química y la pedirá de nuevo, la deseará, la buscará. Si contigo vivió un instante de risa inesperada, un momento de calma en medio de la tormenta, una mirada que lo hizo sentir visto de verdad, ese instante se convierte en una droga emocional que lo engancha, porque su subconsciente ya asoció tu presencia con bienestar, y cada ausencia se vive como abstinencia. Es aquí donde ocurre la magia. No tienes que perseguirlo. Es él quien te busca porque su propio cuerpo lo traiciona, porque su sistema nervioso lo empuja a repetirte como una necesidad vital. Piensa en lo poderoso que es esto, una simple tarde compartida, en la que logras crear un ambiente de conexión profunda,
puede convertirse en un recuerdo que se repite durante años, mientras que horas y horas de convivencia rutinaria pueden olvidarse fácilmente. No es la cantidad lo que marca la diferencia, es la intensidad emocional, porque lo que se siente intensamente se graba, y lo que se graba se repite. Muchas parejas fracasan porque creen que estar más tiempo juntos garantiza cercanía, cuando en realidad lo que garantiza cercanía es la calidad de las experiencias que se viven en ese tiempo, y esa calidad se mide por la emoción que despierta. Por eso, cuando te conviertes en la fuente de emociones irresistibles, tu pareja no puede escapar de ti, porque su subconsciente lo empuja una y otra vez hacia esa adicción emocional que solo tú puedes darle. Un caso claro fue el de una mujer que decidió dejar de desgastarse en reclamos y discusiones, y en lugar de eso, se enfocó en sembrar pequeños momentos intensos de conexión. En medio de una conversación rutinaria, soltaba una risa inesperada que rompía la tensión. En una situación difícil, ofrecía una calma que desarmaba. En un silencio cualquiera regalaba una mirada tan profunda que él se quedaba atrapado en ella. Lo que ocurrió fue que, en poco tiempo, él comenzó a buscarla con más frecuencia, no porque ella insistiera, sino porque él mismo confesaba que se sentía bien estando con ella y no sabía por qué. Ese no saber por qué es el reflejo perfecto del subconsciente actuando. Él no entendía con lógica lo que sucedía, pero su cuerpo ya lo había asociado, y esa asociación lo condenaba a buscarla sin descanso. Y lo mejor es que esta técnica no se trata de fingir ni de manipular. Se trata de conectar desde lo auténtico, de estar presente en cada instante, y de permitir que tu energía sostenga la emoción que deseas sembrar. Si quieres que tu pareja te busque desesperada por atención, debes asegurarte de que en su mente y en su cuerpo, tu presencia se asocie con lo que más desea repetir, con lo que más le cuesta soltar, porque de esa manera cada ausencia tuya se convertirá en dolor, y cada recuerdo se transformará en un imán. Y cuando ya logras despertar estas asociaciones irresistibles, el siguiente paso es amplificar ese efecto a través del misterio consciente, porque el misterio es el elemento que mantiene vivo el deseo y que convierte esas emociones en una obsesión imposible de apagar. Una vez que entiendes que lo que tu pareja realmente persigue no es a ti en términos físicos, sino las emociones irresistibles que logra experimentar a tu lado, aparece un ingrediente aún más decisivo que convierte esos recuerdos en obsesión y transforma la atracción en una persecución constante. El misterio consciente. El misterio no es jugar a desaparecer sin sentido, ni manipular con indiferencia, sino sostener de manera deliberada una parte de ti que nunca se entrega del todo. Una esencia que siempre deja espacio para la intriga, que mantiene un aire de «quiero más» en el otro. El ser humano se engancha con aquello que no logra abarcar por completo, con lo que se le escapa de las manos en el momento en que cree tenerlo, porque la mente funciona como un cazador que se activa frente a lo inalcanzable. Si lo das todo de inmediato, si te muestras completamente disponible, transparente y predecible, lo que ocurre es que la mente se sacia, pierde el interés, archiva la experiencia y busca un nuevo estímulo. Pero si sostienes un nivel de misterio, si conservas algo que nunca entrega el 100%, entonces el deseo se renueva constantemente, porque la mente siente que hay más por descubrir, más por obtener, más por resolver, y eso lo condena a buscarte una y otra vez. El misterio consciente funciona porque mantiene abierto el bucle del que hablamos antes, pero lo hace de manera prolongada y sistemática. Cada vez que compartes algo, dejas una parte sin revelar. Cada vez que creas una experiencia intensa, no la agotas por completo. Siempre dejas espacio para que quede resonando la pregunta, ¿qué más hay? Esa pregunta es la semilla de la obsesión, porque lo obliga a recordarte, a imaginarte, a proyectar escenarios que alimentan el deseo incluso en tu ausencia. El misterio convierte cada recuerdo en una historia inacabada, y las historias inacabadas son las que más persisten en la memoria.
¿Recuerdas cómo las series más adictivas siempre terminan los capítulos en el momento más intrigante? No lo hacen por casualidad. Lo hacen porque saben que el cerebro no soporta lo inconcluso y necesita seguir. En tu relación ocurre exactamente lo mismo. Si eres capaz de sostener ese suspenso emocional, tu pareja no podrá dejar de buscarte, llamarte y querer más de ti, porque su propia mente lo empujará a resolver la historia que nunca termina. Un ejemplo claro lo vivió un hombre que estaba acostumbrado a que todas sus parejas le dieran todo sin esfuerzo, a que se mostraran disponibles de inmediato, y por eso se aburría fácilmente y siempre terminaba alejándose. Pero con una mujer en particular todo cambió, porque ella tenía algo que no lograba descifrar, un aire de misterio que lo atrapaba sin que ella necesitara perseguirlo. Cada vez que hablaban, ella compartía lo justo para generar conexión, pero siempre dejaba una parte sin contar. Cada encuentro era intenso, pero nunca se sentía que estuviera agotado. Siempre quedaba la sensación de querer más. Él mismo confesó que esa dinámica lo enloquecía, porque aunque intentaba olvidarla o distraerse, su mente lo arrastraba de nuevo a ella, a la intriga de lo que aún no conocía. En poco tiempo, pasó de ser él quien controlaba las distancias a ser él quien buscaba desesperadamente contacto, porque el misterio lo había convertido en adicto. Y aquí está lo más interesante. El misterio no se trata de jugar con mentiras ni de inventar personajes. Se trata de sostener tu autenticidad de una manera que nunca se agote, de permitir que tu pareja te vea en capas, como alguien que siempre tiene algo nuevo que ofrecer, algo inesperado que mostrar. Eso no solo mantiene viva la atracción, sino que refuerza las asociaciones positivas de las que hablamos antes. Porque cada vez que vive una emoción contigo, siente que aún hay más, y ese más es lo que lo condena a seguir buscándote. Por eso el misterio consciente es tan poderoso, porque no deja que la historia termine, porque convierte tu presencia en una experiencia interminable que lo obsesiona. Y si ya comprendes que el misterio es el fuego que mantiene encendido el deseo, ahora es el momento de verlo aplicado en la vida real, de conocer cómo alguien que parecía estar condenado a la indiferencia, logró convertirse en el centro de la atención obsesiva de su pareja, simplemente aprendiendo a sostener ese aire enigmático, y cómo ese cambio marcó la diferencia entre ser olvidada y ser buscada con desesperación. Hubo una mujer que durante meses sintió cómo la conexión con su pareja se estaba desvaneciendo. Notaba cómo las conversaciones se reducían a lo superficial, cómo los mensajes eran cada vez más cortos, cómo el interés que antes parecía tan vivo se convertía en rutina. Y lo más doloroso era la sensación de que él ya no la veía con la misma intensidad, como si se hubiera acostumbrado tanto a su presencia que había perdido el magnetismo que los unía al inicio. Ella, como muchas, cayó primero en el error de insistir más, de dar más, de mostrarse siempre disponible, de intentar rescatar el vínculo con esfuerzo constante. Pero mientras más hacía, más distante lo sentía a él, hasta que decidió cambiar radicalmente su forma de actuar, no desde el resentimiento ni desde el orgullo, sino desde la comprensión de que la mente humana necesita misterio para despertar el deseo. Un día, en lugar de enviarle todos los detalles de su vida como solía hacerlo, compartió apenas un comentario breve y sugerente, algo que dejaba espacio para la imaginación. Y en lugar de responder de inmediato a cada mensaje, permitió que pasara tiempo antes de contestar. Y cuando lo hizo con palabras cargadas de emoción, pero sin entregarlo todo. En un encuentro en persona, eligió no explicar todos sus pensamientos, sino dejar entrever una parte de lo que sentía. Y fue entonces cuando ocurrió el cambio. Él comenzó a mostrarse inquieto, a hacer preguntas, a querer saber más, a mirarla con una mezcla de fascinación y desconcierto. Lo que antes era indiferencia se transformó en intriga, y esa intriga se convirtió en obsesión, porque él sentía que había algo en ella que no podía descifrar del todo, algo que lo empujaba a buscarla constantemente, como si cada conversación quedara abierta, como si cada mirada llevara un secreto que necesitaba descubrir.
Ella misma relató que lo más sorprendente no fue verlo más atento, sino sentir cómo había cambiado la dinámica de poder entre ellos, porque ya no era ella quien perseguía, era él, quien enviaba mensajes preguntando dónde estaba, qué hacía, con quién estaba, no porque ella se lo pidiera, sino porque su propia mente lo obligaba a hacerlo. El misterio había activado un bucle en su subconsciente, y ese bucle lo mantenía atrapado, repitiéndola sin parar incluso en los momentos en que intentaba distraerse. Dejó de ser ella la que buscaba atención y pasó a ser él quien se desesperaba por obtenerla. El misterio consciente que ella proyectaba no era un juego vacío, era el reflejo de una seguridad nueva, de una energía calmada que le permitía sostener la intriga sin ansiedad. Ella había comprendido que no se trataba de ocultar, sino de no entregarlo todo de golpe, de mantener un aire enigmático que hacía que cada interacción dejara una huella imborrable. Y esa huella era lo que él no podía soltar, porque cada recuerdo se convertía en una historia incompleta que lo perseguía incluso en sueños. En poco tiempo, lo que había sido una relación apagada se transformó en una conexión vibrante donde él no podía dejar de buscarla, porque su mente lo condenaba a hacerlo. Este caso es una prueba viviente de que no importa cuán indiferente pueda parecer tu pareja, siempre existe la posibilidad de reactivar el deseo y despertar la obsesión, pero no con persecución ni con exceso de atención, sino con misterio, con intriga, con esa capacidad de sembrar emociones irresistibles que nunca se entregan del todo. Y cuando entiendes esto, llegas al siguiente nivel: descubrir que además del misterio, existe un recurso todavía más poderoso para que cada recuerdo contigo se convierta en un detonador automático de obsesión. Y ese recurso son las experiencias ancla imborrables que marcan para siempre la mente y el corazón de tu pareja. Cuando ya comprendes el poder del misterio consciente y has visto cómo la intriga puede transformar la indiferencia en obsesión, es momento de dar un paso más profundo hacia lo que realmente sella esa búsqueda constante. Y eso son las experiencias ancla imborrables. Una experiencia ancla es un momento cargado de tanta intensidad emocional que queda registrado en el subconsciente como una huella imposible de borrar. Y cada vez que un estímulo externo se conecta con ese recuerdo, la emoción regresa con la misma fuerza que en el instante original, como si el cerebro no distinguiera entre lo vivido y lo revivido. Esto ocurre porque la memoria no es una biblioteca de hechos, sino un sistema de emociones. Y lo que queda grabado en lo más profundo no son las palabras ni los detalles objetivos, sino la química que se liberó en ese instante, la risa, el misterio, la calma, el deseo, la intriga. Cuando logras sembrar este tipo de experiencias, tu pareja queda atada a ti de manera invisible, porque cualquier detonante, una canción, un aroma, un gesto, una frase, reactivará el recuerdo y lo empujará a buscarte. La neurociencia demuestra que cuando vivimos un momento intenso, el cerebro libera dopamina y oxitocina al mismo tiempo, generando una asociación de placer y apego que se refuerza con cada repetición. Si consigues que tu pareja viva contigo un instante en el que se sienta más vivo que nunca, ese instante se convertirá en un ancla que lo perseguirá incluso en tu ausencia, porque el subconsciente buscará repetirlo para revivir la química. Piénsalo. No recordamos todos los días de nuestra vida, recordamos los días especiales, los momentos que nos sacudieron. Y es precisamente en esos momentos donde se forman las adicciones emocionales. Si eres capaz de crear experiencias que se diferencien de lo común, que lo sorprendan, que lo hagan sentir algo que no siente con nadie más, entonces te convertirás en su referencia emocional, en la persona que inevitablemente buscará cuando quiera revivir esa sensación. Imagina, por ejemplo, que un día decides sorprenderlo en medio de una rutina gris con algo inesperado. En lugar de reclamar por su distancia, lo miras con calma, sonríes con un aire enigmático y compartes un recuerdo íntimo que lo conecta con la mejor versión de sí mismo. Ese instante se graba como un recuerdo ancla, porque no solo lo vivió, lo sintió profundamente, y a partir de ahí cada vez que esté frente a un momento similar,
su subconsciente lo llevará de vuelta a ti. O piensa en una noche en la que, en lugar de discutir, decides crear un ambiente de complicidad, con detalles mínimos pero cargados de emoción, que luego, incluso al escuchar una canción en la radio, le recuerden ese momento contigo. Cada vez que la canción suene, revivirá la química y sentirá la necesidad de buscarte, de llamarte, de volver a ti. Un hombre describió esta experiencia de manera brutalmente honesta. Decía que había intentado seguir adelante después de terminar una relación, pero lo que lo ataba eran ciertos momentos que no podía olvidar. Escenas que aparecían en su mente como flashes incontrolables y que lo hacían sentir la misma emoción que en aquel entonces. Lo que más le dolía era que, aunque intentaba sustituirla con otras personas, ninguna lograba generar esas mismas sensaciones, y eso lo condenaba a buscarla de nuevo, aunque supiera que la relación ya no tenía lógica. Eso es el poder de un ancla emocional. No importa lo que ocurra en la realidad, el subconsciente lo repite como si fuera una droga, y cada recuerdo activa la necesidad de revivirlo. La clave está en comprender que no necesitas cientos de experiencias para marcar a tu pareja. Basta con unas pocas, pero cargadas de una intensidad tan única que se conviertan en imborrables. Esa es la diferencia entre ser una presencia pasajera y ser una huella eterna. Y cuando logras sembrar esas anclas, no importa cuánto tiempo pase ni qué circunstancias cambien, siempre habrá algo que lo traiga de vuelta a ti, porque el cerebro no borra lo que lo hizo sentir vivo. Y aquí aparece una verdad aún más fascinante. Esas experiencias anclas son más poderosas cuando no las completas del todo, cuando las dejas abiertas, porque no solo lo hacen revivir la emoción, lo hacen desear más, lo hacen perseguir lo inconcluso. Y es precisamente este principio lo que conecta con la siguiente clave. Porque si quieres que la búsqueda se vuelva obsesiva y constante, no basta con sembrar emociones. Necesitas aprender el arte de no pedir pruebas y sostener la coherencia, para que sea su mente la que haga el trabajo de perseguirte, sin que tú lo busques. Cuando ya has comprendido cómo las experiencias anclas se convierten en detonadores que despiertan en tu pareja la necesidad de buscarte, aparece un principio igual de poderoso y muchas veces olvidado: el arte de no pedir pruebas. Porque lo que realmente transforma un recuerdo en obsesión no es que exijas confirmaciones, no es que persigas validaciones, sino que seas capaz de sostener tu energía y tu presencia sin reclamar, sin demandar, sin entrar en la trampa de querer controlar lo que sientes que ya está ocurriendo dentro de él o de ella. El subconsciente de tu pareja funciona como un radar hipersensible que percibe si actúas desde la confianza o desde la inseguridad, y cada vez que pides pruebas, cada vez que preguntas ¿me quieres? ¿Me extrañas? ¿Por qué no me llamas?, estás revelando que dudas, que no confías, que necesitas de su confirmación para validar tu valor. Y en ese instante destruyes parte del misterio y de la intriga que lo mantenían atado a ti, porque su mente interpreta que ya lo tiene todo asegurado, que ya sabe cómo responderte, que no hay nada nuevo por descubrir. La obsesión se construye precisamente porque existe un vacío, porque no todo está dicho ni todo está entregado, porque hay algo en ti que no puede ser descifrado del todo, y si tú misma cierras ese vacío pidiendo pruebas, entonces rompes el bucle que lo obligaba a buscarte. Al contrario, cuando no pides pruebas, cuando sostienes el silencio con calma, cuando confías en tu poder y permites que sea él o ella quien, desde su necesidad, dé los pasos, la mente de tu pareja entra en una dinámica que lo atrapa todavía más. Empieza a preguntarse por qué no necesitas confirmaciones, por qué no persigues, por qué no reclamas, y esa duda, esa intriga, ese misterio lo empuja a pensarte más y a buscarte más. Es como si de repente el guión se invirtiera y en lugar de estar tú en la posición de necesitar, fuera él quien comienza a necesitar. Dr. Joe Dispenza habla con frecuencia sobre la coherencia entre pensamientos, emociones y acciones. Y en este punto, la coherencia juega un papel esencial. Porque si dices que confías en ti, pero en tu interior vibras con ansiedad y miedo,
tu pareja lo percibirá y no funcionará. Pero si tu vibración es de calma, si realmente sostienes la convicción de que no necesitas pedir pruebas porque tu presencia ya tiene un valor intrínseco, entonces esa energía se proyecta hacia afuera y tu pareja la recibe como un misterio que no logra resolver. ¿Por qué no me persigue? ¿Por qué no me exige? ¿Qué tiene que la hace tan segura? Esa serie de preguntas abre nuevos bucles en su mente, bucles que lo condenan a seguir buscándote porque siente que aún no te tiene, porque percibe que hay algo en ti que se escapa, y lo que se escapa es precisamente lo que más se desea. Imagina ahora una escena. Tu pareja espera que le reclames por no haberte llamado. Espera que le pidas explicaciones. Espera que lo persigas como siempre. Pero en lugar de eso mantienes la calma. Sonríes, no reclamas, no preguntas, y simplemente sostienes tu misterio. En ese instante, lo desconciertas por completo. Rompes sus patrones de expectativa, y ese desconcierto es lo que lo empuja a llamarte más tarde, a buscarte, a intentar descifrar por qué ya no actúas como antes. En ese momento, el poder cambia de manos. Dejas de ser quien pide pruebas y te conviertes en quien genera intriga. Y esa intriga lo arrastra hacia ti como un imán imposible de resistir. Un ejemplo real lo vivió una mujer que, después de años de reclamar constantemente la falta de atención de su pareja, decidió probar algo diferente. En lugar de pedir explicaciones, dejó de reclamar. Se enfocó en proyectar calma y en no exigir nada. Lo que ocurrió fue que él, acostumbrado a que ella siempre pidiera pruebas, comenzó a inquietarse al no recibirlas. Se sintió inseguro, vulnerable, y empezó a buscarla él mismo, a enviarle mensajes y a llamarla con más frecuencia, porque no soportaba la idea de no entender lo que pasaba, y esa intriga lo llevó a obsesionarse. Eso es exactamente lo que ocurre cuando no pides pruebas. Tu pareja entra en un estado de incertidumbre que lo condena a buscarte, porque su subconsciente necesita cerrar el vacío que has dejado abierto. Y lo más poderoso de todo es que cuando aprendes a no pedir pruebas, no solo refuerzas el misterio, sino que preparas el terreno para el siguiente momento decisivo en el que la obsesión alcanza su punto más alto. El instante del quiebre en el que tu pareja deja de poder controlar su impulso de buscarte. El momento en que ya no es una elección consciente, sino una necesidad emocional y física que lo domina por completo y lo obliga a perseguirte sin descanso. Si ya entendiste que no pedir pruebas es una de las claves más poderosas para mantener el misterio vivo y para que sea la propia mente de tu pareja la que haga el trabajo de perseguirte, ahora debes comprender el instante decisivo en el que toda esa dinámica acumulada llega a un punto de no retorno. Y ese momento se conoce como el punto de quiebre. El instante en que tu pareja deja de tener control consciente sobre lo que siente y entra en un estado en el que la obsesión ya no es una elección, sino una necesidad imperiosa, casi física, que lo empuja a buscarte, a llamarte, a querer tu atención de manera desesperada. El punto de quiebre ocurre cuando todos los bucles abiertos que sembraste con tu misterio, todas las experiencias ancla que dejaste grabadas en su subconsciente, y todas las emociones irresistibles que asoció contigo, alcanzan una masa crítica, y en ese momento ya no puede racionalizar, ya no puede convencerse de que es mejor alejarse, ya no puede usar la lógica para frenarse, porque su subconsciente lo empuja a ti, con una fuerza mucho más grande que cualquier argumento consciente. Lo interesante es que este quiebre no se da de un día para otro. Es un proceso acumulativo que construyes paso a paso. Cada vez que sostienes tu calma en lugar de reclamar. Cada vez que dejas un vacío en lugar de darlo todo. Cada vez que proyectas misterio en lugar de saturar con explicaciones. Cada vez que siembras un recuerdo imborrable en lugar de vivir en la rutina. Cada uno de esos instantes parece pequeño por sí mismo, pero juntos van formando un tejido invisible que se enreda en su mente y en su cuerpo, y llega un momento en que ese tejido es tan fuerte que se convierte en una red de la que no puede escapar. Ese momento es el punto de quiebre, cuando despierta con el impulso de buscarte sin entender por qué,
cuando siente ansiedad por no recibir tu atención, cuando incluso intenta distraerse con otras cosas pero se encuentra pensando en ti sin control, cuando el simple silencio se convierte en un detonador que lo obliga a llamarte porque no soporta la incertidumbre. Dr. Joe Dispenza enseña que el subconsciente controla el 95% de lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y en este punto de quiebre esa verdad se vuelve evidente, porque aunque tu pareja intente usar su 5% consciente para convencerse de que debería estar tranquilo, su 95% inconsciente lo empuja a actuar, y lo hace con un poder mucho mayor. Es en este punto donde deja de ser tú quien lo busca, y se convierte en él, quien siente la urgencia de encontrarte, porque ya no se trata de querer, se trata de necesitar. Esa necesidad se manifiesta en conductas que antes no tenía. Te llama varias veces al día sin motivo aparente, busca excusas para verte, inventa razones para estar cerca de ti, se muestra más vulnerable de lo habitual, admite que no puede dejar de pensarte. Es el momento en el que la obsesión se apodera de él y comienza a girar en torno a ti. Un testimonio poderoso de esto fue el de un hombre que había pasado meses siendo distante con su pareja, hasta que ella comenzó a aplicar sin saberlo algunos de estos principios. Dejó de reclamar, empezó a sembrar momentos intensos, sostuvo la calma y el misterio, y poco a poco él fue sintiendo un cambio extraño. Primero, comenzó a extrañarla sin razón aparente. Después, cada vez que no recibía respuesta inmediata, se inquietaba, y finalmente llegó al punto de confesarle que no entendía por qué no podía dejar de buscarla, que incluso cuando intentaba concentrarse en otras cosas, su mente lo traía de vuelta a ella. Ese fue su punto de quiebre. La lógica ya no podía detener lo que su subconsciente había aprendido a asociar con adicción. El punto de quiebre es la confirmación de que el proceso está funcionando, porque una vez que llegas allí, la dinámica cambia para siempre. Ya no eres tú quien se esfuerza, es tu pareja quien se desgasta buscándote. Es tu pareja quien siente el vacío si no estás. Es tu pareja quien entra en un estado de dependencia emocional que lo condena a pensarte y a necesitarte. Y lo más poderoso es que este estado no es temporal ni superficial, porque cada vez que intenta liberarse, los bucles abiertos, las experiencias ancla y las emociones irresistibles lo atrapan de nuevo, reforzando aún más la obsesión. Y cuando este punto de quiebre se consolida, lo que ocurre después es aún más profundo, porque la obsesión comienza a transformarse en necesidad, en un sentimiento de dependencia emocional en el que tu presencia ya no es solo un deseo, sino un requisito indispensable para que se sienta completo. Ese es el siguiente nivel de este proceso, y es lo que lo condena a buscarte no solo de manera intermitente, sino constantemente, como si fueras la única fuente capaz de calmar la ansiedad que su subconsciente ha aprendido a asociar contigo. Si ya has comprendido cómo se construye el punto de quiebre, ese momento en el que tu pareja deja de tener control consciente y empieza a buscarte impulsado por su subconsciente, ahora debes ir más allá y entender lo que ocurre cuando la obsesión se transforma en necesidad, cuando tu presencia deja de ser un deseo opcional y pasa a convertirse en algo indispensable, casi vital, en la vida del otro. Este proceso es mucho más profundo de lo que parece, porque no hablamos de un simple «me gusta estar contigo» o «me encanta compartir tiempo contigo», sino de un estado en el que la mente y el cuerpo de tu pareja asocian tu existencia con su propio equilibrio emocional, con su propia sensación de bienestar, de tal manera que, en tu ausencia, siente ansiedad, vacío y descontrol, y en tu presencia experimenta calma, placer y satisfacción, como si fueras la medicina exacta que necesita para sentirse completo. La neurociencia explica que cuando alguien vincula su bienestar con una persona, se activan circuitos similares a los de una adicción química, porque cada recuerdo de esa persona libera dopamina, oxitocina y serotonina, y el cuerpo comienza a depender de esas sustancias para mantener su estado de equilibrio. En otras palabras, tu pareja ya no solo quiere verte, necesita verte.
porque su sistema nervioso lo ha programado para entender que contigo está la recompensa y sin ti está la carencia. Esta transición de obsesión a necesidad es la que marca la diferencia entre un capricho pasajero y una fijación duradera, porque en este punto no importa lo que intente, no importa si se distrae, si se rodea de otras personas, si se concentra en su trabajo, siempre habrá un vacío que lo empuje de vuelta a ti, porque su subconsciente ya lo ha condicionado a buscarte como única fuente de alivio. Un ejemplo claro de este fenómeno es el de un hombre que tras meses de distancia comenzó a mostrar señales de obsesión con su pareja, pero con el tiempo, esa obsesión se transformó en algo más fuerte. Ya no solo quería hablarle, necesitaba hacerlo. Ella relataba cómo él la llamaba varias veces al día sin razón, inventando excusas tontas para escuchar su voz, y cuando no lograba contacto, se mostraba ansioso, nervioso, incapaz de concentrarse. Lo más sorprendente es que él mismo confesaba que no entendía qué le pasaba, que antes podía pasar horas o incluso días sin hablar con ella, pero que ahora, sin darse cuenta, dependía de esos momentos de conexión para sentirse en calma. Esa es la transición de la obsesión a la necesidad. Ya no es algo que controla, es algo que lo controla a él. Y lo más fascinante es que esta necesidad no surge de la presión ni de la persecución, sino de la combinación de misterio, calma, experiencias ancla y bucles abiertos que tú has sembrado estratégicamente. Porque cada vez que él intenta alejarse, esas huellas emocionales lo persiguen y lo arrastran de vuelta a ti. Su mente lo repite, su cuerpo lo reclama y su subconsciente lo obliga a buscarte. Porque sin ti se siente incompleto. Porque contigo experimenta lo que ninguna otra persona le ofrece. En este punto, tú ya no eres solo alguien importante en su vida, eres el centro alrededor del cual gira su mundo emocional. Y esa posición es la que lo convierte en alguien dispuesto a hacer lo que sea por mantenerte cerca. Lo interesante es que muchas personas creen que llegar a este nivel implica manipulación o control. Pero lo cierto es que no hay nada más natural que la mente, buscando repetir lo que le da placer y evitar lo que le causa vacío. Lo que has hecho hasta aquí es simplemente aprender cómo funciona ese mecanismo y aplicarlo a tu favor, de manera consciente, para que en lugar de desgastarte persiguiendo, sea él quien no pueda dejar de buscarte, porque su subconsciente lo ha convertido en necesidad. Y cuando ya entiendes este último nivel, cuando comprendes que la obsesión puede transformarse en dependencia emocional y que tu presencia puede convertirse en indispensable, estás listo para escuchar la revelación más importante de todas. La pieza final que cierra este proceso y que asegura que no solo te busque una y otra vez, sino que permanezca contigo porque se da cuenta de que eres insustituible. Porque su mente y su corazón aceptan que no hay manera de liberarse de lo que has sembrado en lo más profundo de su ser. Y ahora llegamos al clímax de todo este recorrido, al momento en el que cada pieza encaja y el secreto definitivo se revela. Porque si hasta aquí comprendiste cómo funciona la psicología de los bucles abiertos, cómo se activan las emociones irresistibles que se convierten en adicciones, cómo el misterio consciente mantiene vivo el fuego del deseo, cómo las experiencias ancla marcan la mente de tu pareja de manera imborrable, y cómo el punto de quiebre transforma la obsesión en necesidad. Lo que falta es entender cuál es el elemento que asegura que este estado no sea pasajero, sino permanente, que no sea solo un impulso momentáneo, sino una dinámica que lo condena a buscarte una y otra vez, como si fueras el único refugio capaz de calmar lo que su subconsciente no deja de reclamar. Y ese secreto es la coherencia absoluta entre lo que proyectas, lo que sientes y lo que sostienes en el tiempo. Porque no basta con aplicar una técnica, no basta con dejar un gesto inconcluso o con sembrar un recuerdo aislado. Lo que realmente sella la obsesión es que tu energía, tu presencia y tu misterio se conviertan en un estilo de ser, en una vibración constante que nunca se rompe. Porque la mente humana se engancha con lo que no puede poseer del todo y se apega con fuerza a lo que le da calma, placer e intriga al mismo tiempo.
Cuando eres capaz de sostener esa coherencia, de no traicionarte pidiendo pruebas, de mantener el misterio vivo, de seguir sembrando pequeñas dosis de intensidad en lugar de saturar con exceso, tu pareja entra en un ciclo del que no puede salir, porque su subconsciente se acostumbra a necesitarte, y cada vez que intenta liberarse, la adicción emocional lo arrastra de vuelta. Es como un imán invisible que no deja de atraerlo, como una corriente subterránea que lo empuja hacia ti incluso cuando cree que está tomando decisiones racionales, porque ya no es su lógica la que manda, es su memoria, su química, su cuerpo y su subconsciente los que gobiernan. El verdadero secreto que lo sella todo es que te conviertas en su experiencia única, en aquello que no encuentra en ninguna otra parte, porque la mente puede intentar sustituir lo superficial, pero nunca puede reemplazar lo irrepetible. Si contigo siente una mezcla de calma, intensidad, intriga y placer, que no logra experimentar en ningún otro lugar, entonces su subconsciente te convierte en indispensable. Y no importa cuánto tiempo pase, no importa qué intente, siempre volverá a ti, porque cada recuerdo lo condenará a buscarte. Esa es la clave definitiva. No eres solo alguien más en su vida, eres el centro emocional que lo sostiene, la adicción que no puede controlar, la huella que no se borra. Y aquí está la revelación final. No necesitas rogar, no necesitas perseguir, no necesitas suplicar atención, porque la manera más poderosa de ser buscada una y otra vez es aprender a sostener tu energía, tu misterio y tu coherencia, convirtiéndote en esa experiencia única que nunca se olvida, en esa persona que despierta bucles imposibles de cerrar, en esa presencia que se convierte en necesidad. Cuando lo logras, no es cuestión de si te buscará, es cuestión de cuándo y cuántas veces lo hará, porque ya no tiene elección, porque su mente, su cuerpo y su corazón lo condenan a llamarte una y otra vez, desesperado por atención, atrapado en la certeza de que solo contigo encuentra lo que su alma reclama sin descanso.